Ahorrador de electricidad Staminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Muy buenas noches, empezamos aquí el enfoque. Hoy vamos a hablar de unos temas muy importantes, además se los avisábamos en ese cartel que siempre anuncia el programa nuestro. Vamos a hablar de agua, de agricultura, de ganadería, de pesca y también incluso de patrimonio. Y bueno, pues para hablar de todo eso y referente a la isla de Gran Canaria, pues tenemos que hablar con el consejero que lleva todas esas iba a decir actividades, que son actividades también. Y bueno, pues el invitado esta noche es Francisco Santana, Paco Santana. Buenas noches, Paco. Muy buenas noches. Que Paco, aparte de ser consejero del Cabildo Insular de Gran Canaria, bueno, pues también ha venido muchas veces a nuestra casa por la parte, a lo mejor diría yo, más humana y entrañable, como es el deporte, porque hay que decir también que Paco Santana ha sido uno de los balonmanistas, sobre todo de los que más tiempo ha tardado en retirarse, porque se ha retirado a los 42 años, ¿fue? 50, a los 50, es verdad, hasta los 50 años, o sea, que ya está bien. Y encima un día hemos hablado en alguna ocasión en el enfoque sobre el balonmano histórico, balonmano romántico, pero bueno, hoy vamos a hablar de temas a lo mejor menos entrañables, pero bueno, sí en cuanto a la información, pues muy importante para la audiencia. Paco, tantas consejerías, y esto a lo mejor en el plano personal se pueden llevar, porque sí, claro, tú has venido a este programa como consejero de política social. Bueno, en una consejería, de repente, bueno, te nombran consejero de aguas y patrimonio, que estuvimos hablando para que vinieras al programa, pero en el entretanto, bueno, pues te llega ese nombramiento de consejero de agricultura, ganadería y pesca. Pues son muchas líneas. ¿Se puede llevar todas, Paco? Sí, vamos a ver. ¿Da tiempo? Ya uno estaba rodado en políticas sociales, que es una consejería con un nivel de trabajo inmenso, muy humano, muy
muy intenso en el sentido de, bueno, que los problemas no son para resolverlos hoy, eran para resolverlo ayer, claro. Con lo cual te da un nivel de estímulo y de emotividad que, bueno, ahora con las áreas que llevo, teniendo en cuenta la conectividad que hay entre lo que es agua, agricultura, ganadería, pues entonces esa simbiosis, agua tiene ya una estructura, que es el Consejo Insular de Agua, con lo cual también tienes una ventaja, estás en la estructura y la estructura hace que funcione y se haga el trabajo, ¿no? Lo mismo pasa en patrimonio, donde hay, bueno, pues una serie de personas que dominan perfectamente todo lo que es el patrimonio del Cabildo de Gran Canaria, y bueno, eso te da una cierta ventaja. El matadero, que también lo llevo desde el área de agricultura, ganadería y pesca, pues evidentemente tenemos allí a una persona que cae la casualidad que estaba conmigo también en servicios sociales, una persona pues que es muy efectiva, una persona que le gusta, le apasiona su trabajo, y bueno, eso también te da una ventaja a la hora. Lo que tienes que hacer que es pues sentarte y coordinar, y yo pues siguiendo el mecanismo que se venía haciendo, lo que hacemos es potenciarlo, es decir, reuniones con todos los técnicos cada 15 días para ver cómo va, qué problemas hay, dónde se está fallando. Ahora me falta que voy a estructurar una reunión por la conectividad que hay entre lo que es agua, agricultura, ganadería y pesca, porque tiene una sintonía determinada, o incluso, fíjese, patrimonio. Entonces, los responsables de cada área vamos a sentarnos a trabajar a ver qué es lo que tenemos en común, qué cosas, en qué estamos fallando, para luego empezar a actuar. Y después vamos más allá, nos va a quedar el siguiente paso, que es, por ejemplo, está agua, agricultura, ganadería y pesca, relacionado también con medio ambiente, con María del Mar Alepro, con la cual nos tendremos que sentar. También estoy relacionado con patrimonio, con Melchor Camón, con el que me tengo que sentar porque también llevo patrimonio, con lo cual es un trabajo de equipo, que es como funciona. El Cabildo es uno solo. Claro. Tiene un líder, en este caso, que controla, dirige y maneja muy bien el Cabildo, que es José Miguel Bravo de Laguna, y él da la posibilidad de que uno pueda trabajar con toda la tranquilidad del mundo, y él tiene siempre conocimiento de lo que se va haciendo, en qué se va evolucionando, cuáles son las problemáticas que hay, las soluciones que se pueden plantear, para tener siempre un mismo criterio, y eso es importante. Hasta tal punto que, bueno, eso ha llevado a que el Cabildo sea hoy una entidad pues fiable, una entidad que tiene un condicionante económico que permite seguir haciendo cosas. No en vano se están haciendo muchas cosas en muchos municipios. Oye, fíjense, aquí le traigo pues todas las obras que vamos a intentar desarrollar a lo largo del 2013 porque están presupuestadas, porque la demandan los municipios, y eso es importante tenerlo en cuenta. Una de las cosas, por ejemplo, que ha surgido en la reunión de los técnicos, y eso significa que si no hubiese surgido esa reunión, a lo mejor no se nos hubiese ocurrido, lo sabe aquella persona, pero no la plasma. Si yo desde agua tengo que hacer analíticas de agua, ¿por qué me voy a ir de manera externa a gastarme un dinero si tengo unos laboratorios en agricultura? Que claro, ya en breve ya tendrán y estarán autorizados para hacer ese tipo de análisis. Pues ya el dinero que me voy a gastar me lo gasto dentro, ya no lo externalizo. Ese tipo de cosas, son cosas es un poco optimizar el recurso y al mismo tiempo trabajar como una dinámica de grupo que permita alcanzar los mismos objetivos desde distintos lugares. Cosas que, por ejemplo, en un momento determinado con cooperación hemos tenido una serie de conversaciones, pues ¿para qué? Pues si la aldea, en este caso Tejeda, quiere comprar un terreno, ver cómo hacerlo. Ahí interviene también patrimonio. Con lo cual hay una sintonía que, precisamente por tener sintonía los consejeros entre sí, todos los consejeros del gobierno, pues facilita el trabajo. Y cuando tienes de líder a una persona que te permite, te facilita, te incita a que ese trabajo se vaya desarrollando en equipo, pues miren, yo creo que estamos en un nivel de actuaciones que es muy positivo para el servicio a los ciudadanos, ¿no? Hablamos de agua, por colocar un poco de los temas. Ahora mismo el agua que está en esta isla de Gran Canaria, tenemos agua suficiente con estas últimas lluvias. Sí. Nuestros embalses están a unos niveles más o menos curiosos. Tenemos esa independencia de aguas, el Cabildo, porque además me imagino que es la autoridad máxima en cuanto al control del líquido elemento en la isla. ¿Podemos estar tranquilos con el agua? Sí, ahí se puede estar tranquilo porque ahí hay una serie de condicionantes. Mire, las últimas lluvias pues han entrado alrededor, entre todas las presas, más de 300.000 metros cúbicos de agua. A ese le añade los 13 millones que ya existían, que garantizan plenamente el abastecimiento de agua todo este año, pues los patrones normales de funcionamiento.
A eso hay que añadirle pues que también somos capaces, y así lo estamos haciendo, de cumplir el compromiso que asumió el presidente José Miguel Prado de Laguna, que era la de mantener el coste del agua a los agricultores en 0,47, mientras por ejemplo en Tenerife se ha subido a 0,60. Aquí sí podemos decir que lo hemos mantenido, lo estamos manteniendo, y ese es un compromiso que estamos cumpliendo. Hablamos de, por ejemplo, que el agua regenerada pues sale a 0,33 metros cúbicos, o sea, 0,33 céntimos de euro a el metro cúbico, ¿no? O, por ejemplo, el agua de terciario. El agua de terciario es el agua depurada que llega a un nivel determinado, que es lo que se llama el agua de terciario, que en un proceso final, incluso si se tratase con un poco de cloro, volvería a ser otra vez potable, se podría volver a consumir, y está a 0,41 el metro cúbico, ¿no? El agua de presa, pues también a 0,41. El agua desalada, que hay que decir que toda la ciudad de Las Palmas consume agua desalada, con lo cual es un elemento importantísimo, a 0,59. Y el agua desalada de abastecimiento público urbano es a 0,70. Estos precios se han mantenido. Eso significa que el Cabildo tiene que hacer un gran esfuerzo, porque el déficit que se le plantea en este caso al Consejo Insular de Agua lo respalda el Cabildo. Es importante tenerlo en cuenta, porque a veces no valoramos realmente lo que tenemos. El esfuerzo y lo que se está haciendo. Entendemos claramente pues que los agricultores tienen sus propias demandas y hay que estar ahí. Tenemos un sistema que, fíjese qué curioso, no es que lo diga yo, me lo dicen en una visita que hago a Tenerife con los agricultores. Dice, ustedes tienen, lo decían los agricultores de Tenerife y los entendidos en agua, que tenemos por lo pronto el mejor sistema de reparto y distribución de agua, la mejor red de distribución de agua. Bueno, eso simplemente para estimular y seguir trabajando. Es decir, nosotros desde aquí lo que hacemos es qué nos falta y lo que tenemos que mantener, porque claro, estos son elementos que hay que seguir trabajando con ellos porque llevan un mantenimiento, eso lleva un gasto. Pongamos, por ejemplo, las desaladoras o las depuradoras. Hay que ponerlas en marcha porque se estropean, eso tiene un coste. O, por ejemplo, desaladoras, como pueda ocurrir, hay una desaladora en Guía, que es la de Roque Prieto 2, que en su momento, pues el alcalde, el señor Bañola, en su momento decidió que se la quedase el ayuntamiento, cuando normalmente la construye el gobierno y se le da un órgano supramunicipal, suele ser el Cabildo, el Consejo Insular de Agua. Bueno, hasta ahí bien, lo decide, pero no la han puesto en marcha. Una obra que costó 8 millones de euros, porque no tienen capacidad económica para ponerla en marcha. ¿Pero eso a quién perjudica? Pues mire, al sector, a los agricultores, a los usuarios que no pueden, no se les desala esa agua para tenerla. Luego hubo una serie de negociaciones, no hemos llegado a un acuerdo con el alcalde actual, hemos puesto una propuesta sobre la mesa, en principio había un principio de acuerdo, ahora se vuelve a decir que no, que bueno, que se deja así, pues muy bien, pero pónganla en marcha. Porque cuando lo vaya a poner en marcha, de hecho, con el acuerdo, con una serie de condicionantes, aún así teníamos que gastar cerca de 1 millón de euros en que funcionase. Claro, lo que no podemos permitirnos, los gobernantes, es, si hay unas instalaciones que tienen un coste determinado, hay que ponerlas a funcionar. Hay que ponerlas al servicio de los ciudadanos, porque al fin y al cabo se ha hecho con el dinero de ellos, ¿no? O sea, ese tipo de problemática. O en Telde también hay una desaladora que en el mandato del señor Aureliano pues se construyó alrededor de 18 millones de euros y tampoco ha desalado 1 litro. Este tipo de cosas, pues bueno, ¿qué hace el Consejo? Pues intentar siempre mantener el servicio a los que les presta, en este caso, a los ciudadanos agricultores y ganaderos. El Consejo Insular de Agua está formado por todos los ámbitos, está formado por el ámbito que tiene responsabilidad política, los privados, los ganaderos y agricultores. Eso pues hace que bueno, que tenga que haber un equilibrio de funcionamiento y en sí hace que en este caso el Consejo Insular de Agua siga funcionando de una manera coherente, con su problemática, con sus dificultades, porque no hay que decir que no las tiene. Fíjese lo curioso, si llueve mucho, perjudica al Consejo, porque no vendes agua desalada. Claro. Si en época de sequía te la demandan más, luego pero también si desalas mucho, evidentemente, pues es un ciclo, ¿no? Sí hay una asignatura pendiente en el caso del Consejo Insular de Agua que queremos empezar a corregir, y es la de aumentar la capacidad de almacenamiento de agua, es tener agua para cuando haya momentos críticos, como pudo ser el año pasado, que fue un año seco. A veces nosotros bromeamos mucho con esto, con el cambio de consejero, empezó a llover, que son estas lluvias que cayeron, ¿no? Y a veces bromeamos con estas cosas, pero sí es importante que cuando llueve, si se pierde el 90% de agua, intentar ser capaces
de crear una serie de infraestructuras o comprar las que ya estén en manos de particulares que me permita almacenar, pues mire, un 10% del agua que llueva. Pero eso es agua que va a crear humedales, que se va a filtrar a los acuíferos, que te va a crear vegetación, que se vuelve a un ciclo en el que va a haber más vegetación. Con los alisios aquí a 600 metros de altura vuelves a tener agua. De hecho, ahora está muy de moda lo del agua de neblina, embotellada, pero eso es una acción que hacen los árboles por naturaleza. Asumen el agua a través de las hojas y la echan por la raíz, con lo cual necesitamos que esa vegetación esté. Entonces, ese trabajo va, fíjese la sintonía, con patrimonio que compra, en este caso, parcelas para reforestación. Esa parcela se le pasa, en este caso, a medio ambiente y ellos empiezan a hacer un trabajo de reforestar. El año pasado, en el presupuesto anterior, pues compramos cuatro fincas, una en Artenara y 2 en Mogán y otra, creo, a la altura de Tejeda, por ahí, para empezar a reforestar. Pero también estamos potenciando mucho a través de la agricultura el tema de la plantación de árboles frutales. No en vano, el día 14 empezó el reparto de árboles frutales y con respecto al año pasado, este año pues se tiene 172 personas que se van a beneficiar y 45 están en reserva en caso de que, bueno, que no se haya un excedente y se le pueda repartir al resto, ¿no? De 247 peticiones, pues 172 han sido beneficiarios de esa compra de árboles, porque le va a salir un 25% más barato al comprarlo, en este caso, a la granja, ¿no? Estamos hablando en este caso, de 13.521 árboles. De ellos, pues 6.021 son cítricos y 7.500 árboles, pues frutales de hueso y de pipa, ¿no? ¿Esto qué supone con respecto al año pasado? Pues un incremento de unos 1.346 árboles más que el año pasado. Supone que el año pasado la inversión fue de 50.000 euros, en esta ocasión son 58.000 euros, y supone además que 22 hectáreas más van a estar plantadas. Entonces, esto es un trabajo que hay que ir haciendo año por año para irlo consolidando, que lo que se planta se siga manteniendo y se siga trabajando, y es un ciclo, ¿no? A eso le añades pues que la granja presta un servicio a todos los agricultores desde el laboratorio que tiene, como le decía antes, ahora Aguas, pues ya puede ir a analizarlo allí, no tendrá que salir fuera, con lo cual también estamos intentando cerrar un ciclo que es importantísimo. Evidentemente hay problemas. ¿Problemas en qué sentido? Cuando depuramos agua hay unas materias orgánicas que son derivadas de depuración. Claro, antes iban al vertedero, pero ya el concepto de vertedero se tiene que olvidar, ya no existe la palabra vertedero, ahora es un centro integral de tratamiento de residuos sólidos, un complejo. ¿Eso qué significa? Pues que tendrá que haber un lugar donde se pueda crear metano a través del tratamiento para crear biogás, ¿no? Que una planta se dedica pues a coger esta materia orgánica y a sacar ese rendimiento. Lo que queda se puede mezclar con lo que es el compost, que viene pues de triturar todo lo que es las podas, las limpiezas de barranco donde se sacan mucho arboledas, pues toda esa materia orgánica se mezcla y tiene usted abono. Estamos intentando pues trabajar y estructurar para que ese círculo se vaya cerrando. Si nos vamos al matadero, también tiene ese apartado de círculo. El matadero tiene que tener, y de hecho tiene, una depuradora, pero también debiera haber tenido en su momento una incineradora, porque como no la tenemos, pues lo que se llaman los sandas, que son los restos, o los MER, que son la materia que no son de consumo humano. Los MER son elementos de riesgo, hablamos del tema de la parte del cerebro, de la vaca, la cabeza, pues todo eso tiene que ser tratado para llevarlo a la península, porque aquí no hay. Luego estamos con la posibilidad de que aquí hay personas que tienen iniciativa de crear empresas, y hay empresas ya interesadas en crear instalaciones para el tratamiento y el aprovechamiento de estos residuos, porque es más, de estos residuos pues se pueden sacar de las grasas pues para incluso biocombustible, o se puede sacar para cosméticos, y eso no se estaba haciendo. Pero claro, porque tampoco se tenía la infraestructura. Entonces ya hay empresas que están interesadas en montar aquí para que esto vaya fluyendo, y mire, esto puede ser un campo más para que se abran proyectos de creación de puestos de trabajo. Yo sé que es un proceso lento, está pues muy bien planteado como yo lo estoy diciendo, pero lleva su proceso, lleva su temporalización, pero es que hay que hacerlo, es que es obligatorio, porque lo que no podemos hacer es seguir gastando el dinero que se gasta sacándolo afuera, los sandas y los MER,
Sí lo puedes hacer dentro y de paso creas industrias o creas empresas que al mismo tiempo crean puestos de trabajo. Y vas cerrando ese círculo, se trae el animal se a través de los veterinarios, una vez que se sacrifica, pues todo lo que son las tripas y todos los elementos que no son de consumo humano, pues puedan pasar a lugares donde se pueda aprovechar para la cosmética, se pueda aprovechar para biocombustible y luego además se puede aprovechar para crear metano, que es energía. O sea, ese ciclo hay que irlo cerrando. Y claro, ahora estamos a prisa y corriendo, pues esto se tenía que haber empezado a hacer hace muchos años. No se empezó, lo mismo ha pasado en este caso con los llamados vertederos, y se va un poco a las carreras. Entonces, estamos en una línea de trabajo que creo que es importante, además, una línea de trabajo que nos va a permitir pues empezar a cerrar las filas, tener un nivel de sostenibilidad y tratar siempre de contaminar de la manera menor posible, siempre dentro de lo que está establecido en normas. Y eso a veces no es fácil, no es fácil porque requiere inversiones, requiere el haber estado, esto se tenía que haber estado haciendo cuando había una situación económica más apoyante y no se hizo. Yo creo que ha quedado claro el tema con Paco Santana. Hemos empezado a hablar de agua, ya Paco ha desarrollado otros temas, nos quedan muchísimos. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Ahorrador de electricidad Staminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en el enfoque y seguimos hablando de todos estos temas. En este caso, pues hablamos de agua, de agricultura, de ganadería, de pesca, de patrimonio, que son las consejerías que lleva Paco Santana. Habíamos hablado de agua, incluso Paco ha encadenado, pues incluso ha comentado los matadores y sobre todo ha comentado un poco la idea del Cabildo, de que se mantengan los puestos de trabajo. Y hoy, y sobre todo porque escuchamos ERES de ayuntamientos, escuchamos reducción de puestos de empleados laborales de los ayuntamientos, y eso nos asusta más todavía. Y hombre, el Cabildo Insular de Gran Canaria ha asumido un papel como lo decía Paco fuera de micrófono, de papá Cabildo, y de alguna manera está mitigando esos palos que se está llevando esta isla, y de alguna manera también está haciendo pues una función de apoyo incluso a los mismos ayuntamientos, que está haciendo obras que a lo mejor la debería haber hecho el ayuntamiento, pero al no tener fondos pues los hace. Hablamos de agricultura. ¿Cómo está nuestra agricultura en Gran Canaria? Porque de ser una isla plenamente agrícola en los años nuestros, los años mozos pequeñitos, que era el tomate, el plátano, se hablaba de agricultura. ¿Cómo está la isla hoy? ¿Cómo seguimos siendo, tenemos cierta importancia ese sector primario de la agricultura en Gran Canaria, o eso está
desapareciendo. Evidentemente, dentro del sector que no tiene rival ahora mismo, que es el turístico, luego estaba el de la construcción, que como usted sabe, bueno, fue un boom en los años 70 y muchos agricultores, pues, dejaron un poco entendible, aparte de eso, entendible, vas a ganar más dinero, e igual a veces hasta con menos sacrificio. Bueno, pues eso se ha acabado, en principio se ha acabado, entonces los ciudadanos pues bueno, tienen que volver a mirar al campo y lo que está es volviendo a crecer el tema de querer cultivar. Pongo una serie de ejemplos y luego matizamos, porque el agricultor de hace 40 o 50 años ha cambiado. Ahora tenemos, quiero decir, ha cambiado, me refiero que ahora aprovecha la tecnología moderna. A mí me sorprendió mucho cuando fui a Tenerife, un señor de Maspalomas, estábamos hablando, él se dedica y explota grandes extensiones de cultivo, y bueno, no solo era perito agrónomo, sino que tenía otra carrera. Bueno, eso significa que es importante que está adquiriendo un nivel de conocimiento para aplicarlo en su trabajo, ¿no? Y por eso digo que se está produciendo una transformación, y es que es más, además, creo que es uno de los sectores que está empezando a crear puestos de trabajo, porque el otro día me visita una asociación que está instalada, no recuerdo el nombre, pero sé que está instalada en Aruca, y la función que tiene es que le ha pedido al ayuntamiento un espacio para formar a familias en el trabajo de la agricultura. Que eso también la granja pues trabaja la formación y trabaja pues la investigación, ¿no? Pero la finalidad es que esas familias luego me vienen a pedir que a través del Cabildo, y yo es una de las ideas que tengo desde el principio y sintoniza con lo que ellos querían plantear, pues bueno, el Cabildo tiene terreno, que es propietario de terreno. El Cabildo es propietario del 15% de la isla por el nivel de protección, pero hay espacios para cultivar. Entonces, si usted un nivel determinado, o para explotación o para supervivencia de la propia familia, le cede un espacio arrendado con con lo que se estime, puede ser 50 euros al año o lo que sea, pues esa familia puede trabajar esa tierra. Lo que pasa es que, claro, hay que buscar espacios donde también les llegue el agua, que va a ser otro de los hándicaps, pero le das la opción a que ellos puedan, de paso, trabajar, sostenerse y mantener vivo ese espacio, porque un espacio de terreno que sea cultivable, si no se trabaja, pues se va deteriorando con el paso del tiempo, porque es normal, ¿no? Y creo que eso es importante, estamos trabajando para poner ese tipo de acciones en marcha, porque es una buena idea, ¿no? Y claro, esas ideas hay que plasmarlas. Paco, a mí se me ocurre una pregunta, que lo he visto en determinados ayuntamientos que han cogido actividades. Ahora me viene el caso de Damaso con el tema de la manzana. Sí, era el ejemplo que quería poner ahora. Mira, yo parece que te estoy leyendo el pensamiento. Quiero decir, el Cabildo está tramando también cosas en cuanto a ver esos productos que un poco ayudan a los agricultores, o les eches a mano para que después puedan crear su propia fabricación. Cabildo lo lleva haciendo siempre, pero ahora, repito, eso se está potenciando mucho más, porque además se está apostando por el sector primario. El caso de Valle Seco, de Damaso Arencibia, pues bueno, la manzana le ha dado una posibilidad, le ha abierto un campo, hasta el punto que, claro, como tiene que comprar manzana, pues terrenos que antes no se cultivaban, ahora se cultivan con manzaneros, porque sabe que tienen vendida la cosecha. Eso claro. Es importante, garantizar lo mismo que sería, que es uno de los trabajos que quiero hacer con las asociaciones de agricultores, cierta garantía de que cuando yo voy a vender un producto a un supermercado, el supermercado garantiza que me va a comprar ese producto y que hay establecido un nivel económico a la hora de la compra de ese producto, con lo cual le das una salida. Eso lo estuvimos hablando en Tenerife en esa reunión, y bueno, quedan bastantes reuniones que empezar a hacer, porque esto ya se está moviendo, ¿no? Hasta tal punto se está moviendo que hay que tener en cuenta que la agricultura de Gran Canaria compite en calidad. Fíjese qué curioso, mire, la ganadería, los quesos, Birmingham, 3.000 quesos, 18 premios para Canarias, 3 grandes premios, queso Maxorata, un queso de Valsequillo, o sea, los vinos en las catas regionales, la Higuera Mayor en Telde, o el de el Mondalón también, ¿no? Incluso el Mondalón en la Gal, ¿no? O sea, quiero decir, estamos adquiriendo un nivel de calidad reconocido fuera de Gran Canaria, de Canarias, que eso permite, pues primero motivar a que se siga trabajando en esa línea, y al mismo tiempo permite el aumento de esa producción, porque va a ir garantizando que la pueda vender aquí y fuera.
vas abriendo el campo, estás externalizando tu producto y además estás tu propia empresa, tu trabajo, tu sacrificio está también siendo valorado y reconocido fuera, ¿no? Entonces, esto es un proceso que está creciendo. Pasa con el tema de la miel, pasa el vino, el queso, la miel. O sea, hay una serie de productos que tienen un nivel de calidad, está adquiriendo, porque a través del trabajo que hacemos en conjunto entre el Cabildo, la granja, con los agricultores, pues está dando esos rendimientos. Lo que le decía antes de plantar, incluso el reconocimiento de que saben que estamos trabajando, por ejemplo, con la cabra majorera, porque sabemos que es un animal resistente, que produce un nivel de leche bastante considerable y se está tratando de que la raza sea esa reconocida y sea una raza pura que permita incluso, pues llegará un momento que tendrá usted que sacarla y darlas a otros países, porque también sobreviven en unos medios que, bueno, que normalmente, fíjese usted, Fuerteventura, cuando las cabras, pues, ¿dónde comen, no? Y producen leche. Y producen un alto nivel de leche. Entonces, estas cosas son las que estamos trabajando en equipo. Evidentemente, a quien más hay que escuchar es a los agricultores y los ganaderos, que son los que saben y los que viven esto el día a día. Y el Cabildo, a través de la granja, lo que pone es todo el servicio y el apoyo logístico y técnico al servicio de los agricultores y los ganaderos. Incluso también, me imagino, Paco, que se están buscando cultivos alternativos a los tradicionales en esta isla, y los hay. O sea, que la granja está trabajando. Hay un elemento significativo, la pitaya, y se vende a buen precio por ahí. La pitaya, que es una especie de mezcla entre, es parecido al tuno indio, pero no es un tuno indio, o sea, y se paga bien, ¿no? Entonces estamos viendo, pues, que eso sea un producto que también... Pero que se paga fuera de aquí, de esta isla. Sí, sí, no, bueno, que usted se va a comprarla aquí a un comercio y le puede costar 30 euros el kilo, tranquilamente. Quiero decir que vamos a buscar la zona. Va a ser un tuno indio o parecido, está caro, ¿no? Los tunos indios tienen buenas propiedades. Yo de chico a mí me lo daban cuando tenía catarro, catarro fuerte, y yo me ponía tibio, porque me encantaba, estaba dulce. Sí, sobre todo para los catarros, que ya eso no se está utilizando, pero el tuno indio me lo daban casi como medicina, ¿no? Quiero decir que en agricultura, sin necesidad del inmenso volumen, no vas a competir con un país que a lo mejor tiene extensiones inmensas de plantación de trigo, por poner un elemento, ¿no? Pero sí, pues, compites en calidad, y hoy en día las sociedades, las exquisiteces las pagan. Sí, pasa también con el aceite de oliva de aquí, el aceite de oliva es otro de los elementos que está paga muy bien fuera, ¿no? A buen ritmo. Entonces, el café, que usted sabe que también se está produciendo en Agaete, con lo cual, bueno... O sea, que poco a poco se va haciendo una transformación, se va diversificando. Una diversidad de productos que salen al mercado, competitivos, con un nivel de calidad muy elevado, y eso va a hacer, pues, ¿no?, que la agricultura vaya adquiriendo un carisma distinto. Eso a corto plazo igual no se ve, pero a largo plazo el fruto va a ser importante, ¿no? Si a eso le añadimos que, bueno, que cada año los agricultores van plantando más extensiones, a eso le añadimos, por eso les decía la conectividad, que se garantiza que el agua esté para que el agricultor pueda cultivar. Bueno, todavía quedan algunos esfuerzos que hacer. Yo me reuní ayer con el alcalde de Tejeda y tiene, pues, una serie de elementos que necesita para llevar agua. Vamos a hacer esa visita, y si es factible hacer ese trabajo para que ellos también tengan el agua, al igual que Artenara, pues eso hay que hacerlo. Claro. Porque son zonas agrícolas, son zonas de cumbre que se planta y que necesitan el agua. Entonces, ¿qué tiene que hacer la administración, en este caso el Consejo? Pues garantizar que el agua esté, claro, para que los agricultores puedan seguir trabajando. Y luego, evidentemente, seguir abriendo mercados, llegar a la grande superficie para que tú puedas vender el producto que se produce aquí. Y bueno, hay más trabajo que hay que seguir haciendo paulatinamente. Hemos estado hablando hoy con una asociación de ganaderos y tiene una problemática con el forraje. Pues vamos, ellos han planteado una solución, vamos a analizar si esa solución es factible y empezar a trabajar en ella, ¿no? O sea, quiero decir que la sintonía, lo que va a hacer crecer en este caso a la agricultura, pues va a ser, pues, esa sintonía dinámica que hay entre lo que es la administración, el servicio que se presta técnico, y en este caso ahí se hacen análisis de tierra para los agricultores. El agricultor lleva la tierra y hay un laboratorio y se le analiza, se le aconseja, se le recomienda. O sea, a eso vamos a añadirle después que vamos a tener, cuando esté terminado de cerrar ese círculo que le hablaba antes de los sandas, de los MER, de los productos de las podas, pues vamos a tener un abono natural que vamos a ponerlo al servicio también de los agricultores. Claro, porque cuando se hace una poda, eso se tritura y se pone al servicio de los agricultores. Claro.
Bueno, vamos a hacer otra pausa. Estamos hablando con Paco Santana, consejero de Aguas, Agricultura, Ganadería, Pesca y Patrimonio. Son muchas, ¿eh? Es que yo no estoy acostumbrado a entrevistar a un consejero con tanta consejería. Pero yo creo que además, sobre todo, nos estamos entrando un poco de la inquietud que tiene el Cabildo. Le estamos hablando a Paco, que lo conozco hace muchos años. Bueno, pues con esas ganas que se están tomando tanto la agricultura como la ganadería como el agua. Ahora vamos a hablar de la pesca. O sea, el asumir lo que él decía, que me ha hecho gracia, lo de Papá Cabildo, bueno, pues lo está asumiendo y sobre todo creo que lo está haciendo de alguna manera diferente a otras entidades que no están dando el callo como tenían que dar. Hacemos la pausa, volvemos de inmediato. El ahorrador de electricidad estaminal nos muestra en esta prueba cómo reduce al entrar en funcionamiento más de 30 miliamperios. Si observamos la prueba al contrario, al desconectar el ahorrador de electricidad estaminal, observamos cómo aumenta la misma cantidad de miliamperios. La fiabilidad y ahorro de estaminal queda demostrada. La posibilidad de ahorro de hasta un 35% en su factura de electricidad al alcance de su mano. Ahorrador de electricidad estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la última parte del enfoque, hoy dedicado, bueno, pues a estos temas tan importantes como es la agricultura, la ganadería, el agua, la pesca y también, como no, el patrimonio. Cuando hablamos de la pesca, que efectivamente el Cabildo no tiene asumidas todas las competencias que debería tener un poco para controlar lo que es la isla, ¿no? Tiene un poco de control. De sí, control. No tiene excesiva competencia. Porque no tiene control en los de muelles. Formación, tiene un tema de formación. Ahora a nivel europeo se van a dar subvenciones, ya tenemos nosotros la agrupación preparada, lo que se llama el grupo, se prepara, un grupo determinado de personas, se estructura, se pone esa estructura en funcionamiento, que ya lo está, y la subvención viene no directamente al pescador, viene pues para todo lo que es el contexto del pescado. Pongamos, por ejemplo, una cofradía, pues la cofradía pues tendrá, pongo el ejemplo de la de Telde, que hemos batallado para que puedan tener la posibilidad de una inversión de 600.000 euros que ellos han buscado a través de Europa para poner una fábrica de hielo. Claro, importante. Sobre todo porque se ha cerrado la del muelle y ahora habrá que ir a alguien a buscar el hielo, y el hielo es necesario a la hora de ejecutar la faena. Claro, que ya en el muelle no hay fábrica de hielo, con lo cual, si esa se construye, hay una que es muy pequeña, pero si construyes una mayor, la demanda hace que puedas prestar un servicio, que ellos puedan tener una lonja donde se haga la primera venta. O sea, todo ese tipo de cosas se trabajan desde el Cabildo, como puede hacer el control incluso de... Sabes que las autorizaciones para la reubicación de las jaulas para el tema de la pesca, pues la hace el Gobierno de Canarias, pero
El cabildo es el que dice, bueno, pues las zonas donde es posible ubicar. Aquí lo que veo yo, Paco, un poco es que un poco de ni contigo ni sin ti tiene mis males remedios. Pues ¿no? Una de las cosas de las que tenemos que aprender ante una situación como la que tenemos es que no exista esa duplicidad, sobre todo porque se ralentiza el proceso de efectividad de la administración. Es decir, en el caso de que la competencia la que tenga el gobierno de Canarias, pues que tenga la plena competencia. Claro. Lo que no vale es uno un poquito y otro le das otro un poco aquí, pero es que para yo ser efectivo muchas veces tengo que recurrir, claro, la lentitud del proceso de dar la respuesta. Eso al final no o los técnicos rentable, piensan ¿no? conceptos distintos, con lo cual chocan, y eso lo paga en este caso el contribuyente, específicamente los pescadores, con lo cual tenemos que ser inteligentes y crear un sistema un poco más ágil. ¿Y cómo se consigue? Pues como ya se ha planteado, que no haya duplicidad en la prestación del servicio. Si entendemos que el servicio lo tiene que prestar el ayuntamiento, pues tome usted la partida económica y lo presta. Si entendemos que lo debe hacer el cabildo tiene que seguir asumiendo competencias, porque el cabildo es en este caso el gobierno de la isla. Y hay muchas competencias que pueden ser transferidas desde el gobierno de Canarias. Pero cuando hablo de transferencia de competencia, que es otra de las patas cojas que muchas veces pasa, es como venderte un coche sin las ruedas. No, la competencia significa te transfiero las competencias y el dinero para el desarrollo de esas competencias. Lo que no puede ser es te transfiero las competencias y tú buscas la parte económica. O sea, eso tenemos la obligación de hacerlo. Porque además tenemos que ser cada día una administración más ágil a la hora de resolver problemas en este caso de los contribuyentes, de las personas que trabajan, faenan en el mar, que sabemos que es un trabajo durísimo. Llevamos el tema de las cooperativas, en este caso de las cooperativas de pescadores o de lo que son las cofradías. Hay cooperativas, por ejemplo la de Telde es una cooperativa, pero la de Mogán es una cofradía. Y nosotros tenemos esa vinculación de prestar un servicio, pero claro, necesitamos ese nivel de competencia que nos permita, pues, como directamente está relacionado, pues que se dé, ¿no? Estamos trabajando en ello, no sé si eso se puede conseguir a corto plazo, pero creo que es una asignatura pendiente a la hora de trabajarlo, ¿no? Bien, estamos llegando al final, nos va a faltar programa. Patrimonio. El patrimonio del Cabildo, como tú decías, es el 15% del territorio insular, pero aquí patrimonio está integrado todo lo que tiene el Cabildo, ¿no? Sí, claro. Edificios, tierras. Exactamente. El Cabildo tiene muchísimos edificios y muchísimas historias, ¿no? Sí, hombre, vamos a ver. Está todo. Claro, tú acabas de aterrizar, me imagino que habrá que hacer un inventario del... Está inventariado, vamos a ver, está inventariado. Otra cosa es que se está trabajando para modernizar ese inventario. Y además tenemos dos personas claves, sobre todo una, que el inventario lo tiene en su cabeza, independientemente de que esté archivado. No, sabe todo lo que hay. Domina, porque claro, lleva todo el tiempo ahí, una persona que domina muy bien ese campo y bueno, la verdad es que presta un buen trabajo en el sentido de, a la hora de ser efectivo, sabe dónde está cada cosa, cómo nació, cómo se originó, porque yo si llego hay nuevo... una pregunta, y perdona que te interrumpa. El Cabildo... además no tiene mala idea la pregunta. O sea, no paga alquileres porque se autosuministra con todos sus edificios y con toda su historia, o está obligado... El Cabildo tiene edificios propios, tiene la capacidad de tener las administraciones bien ubicadas. Hay un par de alquileres que se pagan. Yo le puedo decir el que pagaba en servicios sociales en el IA. Bueno, sí, que lo conozco. Que era un poquito caro. Sí. Un pocazo, ¿no? Pocazo. Y bueno, pero teniendo edificios propios, lo que hay que hacer es apostar por rehabilitar, ¿no? Entonces, Patrimonio se encarga de todo ese tipo de cosas. Ahora mismo hay una serie de edificios que se están rehabilitando para el uso, ¿no? Incluso para uso de entidades como fuera a ser la Fundación Alfredo Kraus, que es un edificio que se está terminando, porque una vez que no es lo mismo patrimonio que patrimonio cultural. Una vez que ese edificio ha sido comprado, se pasa a patrimonio cultural y ellos lo arreglan y lo invierten y tal. Por eso le decía antes que nosotros compramos 4 fincas que hemos puesto ya a disposición en este caso de la Consejería de Medio Ambiente, que lo lleva Mar Arévalo, para que ellas empiece la reforestación. Entonces, tenemos un presupuesto de unos 3.510.000 euros. Es que la mayor parte, porque también pagamos los seguros de los vehículos, los seguros de los inmuebles, el IBI de los inmuebles, incluso de inmuebles que están en otro municipio que son propiedad del Cabildo, los pagas tú. Claro.
porque si no se lo has transferido al ayuntamiento, pues el ayuntamiento ahora, imagínese usted ahora transferirle a un ayuntamiento, el que sea, mira, este edificio, y él dirá, mira, una carga económica más, no necesito. No estamos ahora por entonces, va a ser difícil. Pues eso también lo paga en este caso el Cabildo a través de patrimonio. Tenemos para ese presupuesto unos 100.000 euros para adquisición de fincas, para inversiones de infraestructura, o sea, expropiaciones que se tienen que dar a veces, hasta incluso porque la carretera se tiene que ensanchar, cuando hay vías y obras está trabajando por el ensanche de una carretera y hay que expropiar una parte del terreno, pues lo hacemos nosotros. La Consejería de Patrimonio. Por eso le decía que el Cabildo funciona como uno solo, y cuando se tiene un buen director del resto de los componentes, pues las cosas fluyen, como es el caso que nos ocupa, ¿no? Inversiones de mantenimiento de bien inmueble, pues son unos 150.000 euros, mantenimiento, reparación, rehabilitación, y luego las primas de seguro, que es lo que se lleva la mayoría, 1.100.000 euros se lleva, claro, por los coches, las viviendas, etcétera, etcétera. Es un trabajo importante, se ha incrementado sustancialmente un poco el presupuesto, porque es que es necesario. El presupuesto de patrimonio, el 90% ya está definido a dónde va. Claro. Con lo cual, poca movilidad queda, ¿no? Pero si se trabaja en sintonía, pues muchas veces se puede hacer cosas que uno cree que al principio no se puede, pero si trabajas en equipo sí. Porque, oiga, si yo no me voy a gastar esto, pero yo necesito comprar lo otro, usted hace una modificación presupuestaria, se lo pasa aquí, usted se lo compra y se lo pasa a usted. Claro. Ese tipo de cosas se pueden hacer, pero para eso hay que trabajar en equipo, que es lo que se está haciendo actualmente. Se nos ha acabado el programa. Yo digo que con Paco me quedaba un montón de cosas que preguntar, además, sobre todo porque son unas consejerías muy importantes, sobre todo para el desarrollo de esta isla de Gran Canaria, y sobre todo en estas épocas de crisis, como en el sector agrícola, que puede ser una fuente de empleo, lógicamente, porque además, como dice Paco, la gente está volviendo al campo, y bueno, y el Cabildo lo que está dando es herramientas para que este tipo de gente, estas personas, se puedan integrar en este sector primario y, bueno, pues que coja o como supervivencia o como una propia producción y una propia salida, y no tenga uno que irse de esta isla porque no hay recursos. Yo creo que la idea... Todo se moderniza, fíjese, hay gente joven volviendo a la agricultura. Sí, por eso. Pero claro, el planteamiento de ellos ahora es que yo vendo calidad. Claro. O sea, claro. Esa frase que dice la exquisitez, pues eso se está dando. Y claro, si tenemos gente con animosidad, gente joven que impulse con la experiencia de quienes ya conocen el campo, con el apoyo de las administraciones, pues esto tiene que ser positivo para la sociedad. Yo creo que escuchar a Paco, por lo menos en esta noche, nos da por lo menos esperanza. Yo sé que el personal y la gente y los telespectadores, está todo el mundo... Bueno, pues un poquito quemados después de tantos años pasando esta crisis, pero bueno, yo creo que al final encontraremos la luz y eso nos hará, bueno, pues salir hacia adelante. Paco Santana, consejero de Aguas, Agricultura, Ganadería, Pesca y Patrimonio. Eres el consejero, ahora mismo yo creo que eres el consejero que tiene más consejerías, ¿no? Bueno, dentro del Cabildo de Gran Canaria. Eso significa como los átomos cuando se mueven más para ocupar más volumen, me tengo que mover más. Y eso es lo que hago. Eso, además te estás moviendo. Además, es un trabajo para los ciudadanos que es, para mí por lo menos, es gratificante. Todos mis compañeros igual. Pasa como cuando doy clases. Yo soy profesor, pues a mí la satisfacción de que alguien pueda aprender algo de lo que yo sé, pues produce satisfacción. Me ha dicho, y ya terminamos, me ha dicho una confidencia, que es que cuando salga de aquí de esta grabación del programa va a dar unas clases particulares a un niño, con lo cual él va a estar en su diga usted gratis para que no se malinterprete. No, exactamente. Es un compromiso que tengo con la familia. Va a dar clases gratis, es decir que... compromiso que tengo con una familia. Pero yo creo que él ahí donde va a estar disfrutando, que es su profesión, y bueno, él disfruta también en todos los campos, incluso en el de balonmano, que él sabe que yo le tengo mucho afecto, pero bueno, que hasta eso, que él tiene ese cometido, que ahora, pues ya bastante tarde en la noche, pues va a dar clase a un niño, eso sí, lo ha aclarado gratis, pero que va a tener, le va a dar esas clases particulares, que era lo que antiguamente me sirve a mí también para no olvidarlo, para no perder la marcha. Gracias, Paco. Gracias. Desearte lo mejor y que bueno, pues que todas estas ideas, todas estas iniciativas que tiene
esta consejería, bueno, pues que se lleven a cabo. Que sea positiva para los ciudadanos, que es lo más importante y lo más necesario ahora mismo. Gracias, Paco. Gracias. Bien, pues con las palabras de Paco Santana hemos llegado hoy al final de este enfoque. Y bueno, pues como siempre les digo, les espero la semana que viene. Hasta siempre.